Buenas noches, mi nombre es Blanca Mendoza de la materia Elementos 1. Les voy a hablar sobre la soldadura. Aproximadamente hace 2500 años, en la antigua Grecia, se inventó la forma de soldar el metal. Se calentaba el material en el horno hasta ablandar y con el martillo se unían las piezas. Por definición, que la soldadura es la unión que produce coalescencia de los materiales por calentamiento a la temperatura de soldadura, con o sin aplicación de presión y con o sin uso de metal de relleno. Uno de los procesos más utilizados por su rapidez, bajo costo y el más práctico para unir metales es la soldadura de arco eléctrico. El proceso de soldadura con arco eléctrico fue evolucionado de empezar con soldadura con electrodo desnudo, generando grandes problemas debido a la poca estabilidad del arco eléctrico y también a la mala calidad final del cordón de soldadura. Este proceso es de gran auge y de una de las más utilizadas, como también el del proceso de soldadura de arco eléctrico, protegido con gas, la cual utiliza un electrodo no consumible como el tiogénido o un electrodo de aporte continuo, rodado por una campana de gas inerte, preferiblemente argón, que ayuda a obtener excelente soldadura. Uno de los aspectos a cuidar al momento de realizar la justa soldadura es la forma en la cual se aplicarán y se dependerá de 5 básicos tipos de soldadura: la de cordón, la ondeada, la de filete, la de ranura o el tapón, o la de tapón. Las máquinas que se utilizaban para reproducir el arco eléctrico, la fuente de energía es el elemento que se encarga de transformar o convertir la corriente eléctrica de la red en otra alterna o continua, con una tensión e intensidad adecuada para la formación y estabilización del arco eléctrico. Rectificadores son aparatos que dejan pasar corriente solo en un segundo. En consecuencia, la corriente alterna la convierten en continua. Transformadores es un dispositivo que modifica los valores de la tensión e intensidad de la corriente alterna. Los efectos de la corriente y polaridad a utilizar en el proceso de soldadura. La corriente alterna es aquella corriente que alterna valores positivos y negativos. Los efectos de la corriente y polaridad a utilizar en el proceso de soldadura. La corriente alterna es aquella corriente que alterna valores positivos y negativos. La corriente directa es aquella corriente que circula en el mismo sentido. Los efectos de la corriente directa dependen directamente de la polaridad con la cual se va a soldar. La microestructura es una soldadura que difiere mucho de la presentada en una pieza fundida y es debido al modo de enfriamiento en la soldadura. El enfriamiento es más rápido. La cantidad de metal depositada excede raramente de 1 pulgada cúbica. Todo circuito eléctrico debe tener una línea a tierra para evitar que la posible formación de corrientes parásitas reproduzca un choque eléctrico al operador. Cuando por ejemplo, llegue a poner una mano en la carcasa de la máquina, nunca opere una máquina que no tenga su línea a tierra. El cambio de polaridad se realiza para cambiar el polo de electrodo de positivo, polaridad invertida, a negativo, polaridad directa. No cambien el selector de polaridad si la máquina está operando, ya que al hacerlo saltará el arco eléctrico en los contactos del interruptor, destruyéndolo. Si su máquina de soldadura no contiene selector de polaridad, cambie los terminales cuidando de que ésta no esté energizada. Seguridad. La seguridad al soldar cambia del rango del amperaje en la máquina, que tienen 2 o más escalas de amperaje. No es recomendable efectuar
cambios de rango cuando se está soldando. Esto puede producir daños en la tarjeta de control u otros componentes tales como transistores, diodos, transistores, entre otros. Circuito de soldadura. Cuando no está en uso el portaelectrodo, nunca debe ser dejado encima de la mesa o en contacto con cualquier otro objeto que tenga una línea directa a la superficie donde suela. El peligro en este caso es que el portaelectrodo en contacto con el circuito a tierra provoque en el transformador del equipo un cortocircuito. La seguridad en la operación de soldadura. Los riesgos de incendio: nunca deben soldar en la proximidad de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles. La humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea a tierra que puede conducir corriente al cuerpo del operador y produce un choque eléctrico. La soldadura TIC es un proceso de unión por fusión en el cual se produce la coalescencia por calentamiento por un arco eléctrico que se forma entre la pieza de trabajo y un electrodo de tungsteno. Soldadura MIG es el soldeo por arco eléctrico con protección de gas. Es un proceso de soldeo en el cual el calor necesario es generado por un arco que se establece entre un electrodo consumible y el metal que se va a soldar. Soldeo por puntos. Se puede realizar soldaduras en forma de puntos discontinuos mediante soldeos MIG-MAC similares a los obtenidos mediante el soldeo por resistencia. Esta fue toda mi exposición, espero que les guste.